Hola a todos, en este video revisaremos en qué consisten las capas y cómo podemos crearlas y configurarlas para así lograr un entorno de trabajo organizado en AutoCAD. Las capas, también llamadas layers en la versión en inglés, nos permiten agrupar objetos para posteriormente gestionarlos. A través de la organización por capas, también podremos aplicar recursos del dibujo técnico como son los grosores y estilos de línea, lo que nos permitirá valorizar y jerarquizar los elementos de nuestro dibujo. Encontramos el panel de Layers en la pestaña Home o Inicio. Desde el panel podremos acceder rápidamente a un listado de las capas que existan en nuestro archivo y desde ahí seleccionar aquella que necesitemos para trabajar. En este momento nuestro listado solo contiene la capa 0, que es aquella capa que viene creada por defecto en todos los archivos de AutoCAD. Para incorporar nuevas capas debemos ir al botón de Propiedades de capa, lo que nos abrirá la ventana flotante de Administrador de propiedades de capa. Esta ventana puede ser arrastrada e incorporada a la interfaz de trabajo, o mantenerse de manera flotante y ajustar sus dimensiones arrastrando sus laterales. En la ventana de Administrador de propiedades de capa tendremos nuevamente un listado de las capas que existan en el archivo, además de las gestiones y propiedades que podemos aplicarle. Para crear nuevas capas tenemos un botón superior que al presionarlo nos creará una capa que por defecto se llamará capa 1 o Layer 1 dependiendo de la versión en que tengamos el programa. Al momento de crearla podemos inmediatamente asignarle un nuevo nombre. O podemos bien crear capas y luego modificar el nombre asignado, seleccionando la capa, presionando F2 en el teclado, o haciendo clic derecho y desde el listado seleccionar la opción Renombrar capa. En caso de que necesitemos eliminar una capa que hayamos creado, podemos seleccionarla y presionar el botón superior Eliminar capa. Existen condiciones bajo las cuales quizá no podamos eliminar una capa. Si yo selecciono la capa 0 y la intento eliminar, me aparecerá una ventana de aviso indicando que esta capa no puede ser eliminada y cuál podría ser una de las razones por la que esta capa no podría estarse eliminando. ¿Bajo qué razones no podemos eliminar una capa? Cuando se trate de la capa 0, de la capa DevPoints, cuando se trate de una capa actual, cuando contenga objetos o cuando tenga dependencias a objetos XREF. En este caso, nuestra capa consiste en la capa 0 y además en la capa actual. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestra capa de trabajo y eso se ve indicado en la columna de status con un ticket verde. Además, la capa actual o de trabajo es la que se ve indicada en el panel de Layers en la casilla de navegación. Para modificar la capa y pasar a otra capa actual, basta con hacer doble clic en el icono en el administrador de propiedades de capa e inmediatamente se modificará en lo que es la casilla de Layers que podemos ver detrás. Luego tenemos la columna de nombre y desde aquí nosotros podemos organizar nuestras capas presionando sobre el título de la columna y se organizarán por nombre. Asimismo podremos luego presionar los títulos de otras columnas para organizar las capas dependiendo de ese parámetro. Y en caso de que queramos modificar la organización de las columnas, también podemos arrastrarlas desde el título para así modificar su posición. Los anchos de columna también son editables. Al aparecer la flecha podremos arrastrar y modificarlo. Las opciones de On, Lock y Freeze tienen que ver con la visualización y gestión que tendremos sobre los elementos que existan en esta capa. La columna On, que tiene como icono una ampolleta, me permite apagar y prender capas. En este momento he tratado de apagar una capa que está indicada como capa actual. Por ende el programa me estará avisando que estoy apagando mi capa de trabajo y yo puedo determinar si quiero continuar la acción de apagar o si quiero mantenerla. En este caso voy a mantenerla prendida y probaré apagar otra capa que será la capa de dimensiones. Cuando activemos este icono, lo que sucederá será que aquellos elementos que existan en la capa de dimensiones ya no serán visibles en mi espacio modelo. Al prenderlo, los elementos nuevamente serán visibles. La capa Lock, que tiene como icono un candado, me permitirá bloquear elementos. Cuando yo haga clic sobre el icono, el candado se cerrará y esto quiere decir que los elementos pertenecientes a esta capa ya no podrán ser editados. La capa Freeze, que tiene como icono un sol, al presionarlo se convertirá en un copo de nieve. A simple vista, la acción de este modificador será muy similar a la capa On, ya que cuando se pase al icono de nieve,
los objetos no serán visibles, pero la realidad es que la acción que estamos ejerciendo es mucho más profunda, ya que lo que estamos haciendo es retirarlo de los procesos de cálculo de AutoCAD. Por eso, cuando un objeto esté en una capa congelada, con el icono de nieve, esos objetos no serán sometidos a cálculo al momento de realizar acciones como por ejemplo renderizados o movimientos, y eso podría tener una consecuencia favorable a favor de mi trabajo, ya que haría que el archivo sea de cierta forma más ligero de trabajar. En la capa color podemos asignarle un color a las capas y por ende todos los elementos que creemos en esa capa tendrán ese color. Esto será un método muy rápido, muy fácil para identificar a qué capa pertenece cada uno de los elementos que creemos. Para modificar el color asociado a una capa basta con hacer clic sobre el cuadro blanco, que es el color que viene asignado por defecto, y luego en el selector de color que se abrirá, seleccionar el color que queremos que tenga. En la columna de tipo de línea vendrá asignada por defecto un tipo de línea continuo. Para modificar el tipo de línea podemos hacer clic sobre el nombre y se abrirá esta vez el selector de tipo de línea, en donde se encuentra el listado de tipos de línea asociados a nuestro archivo. En este caso solo tenemos el tipo de línea continuo, ya que AutoCAD no gasta recursos manteniendo una biblioteca activa asociada a un archivo. Lo que debemos hacer es traer nuevos tipos de línea desde la biblioteca de AutoCAD. Y para eso presionamos el botón Cargar, se abrirá la biblioteca y aquí podemos seleccionar aquellos tipos de línea que necesitemos en nuestro archivo. Yo seleccionaré varios inmediatamente. Y una vez hecho esto, podemos seleccionar el tipo de línea que queremos asociar a la capa que estamos editando. En este caso estamos editando la capa Dimensiones, la que necesita un tipo de línea continua. Por ende no lo modificaré y mantendré el tipo de línea continua. El tipo de línea que sí debo modificar es aquella que está vinculada a la capa Ejes. Por ende seleccionaremos desde aquí un nuevo tipo. OK. Y aparecerá entonces el nombre del tipo de línea en la columna. El siguiente valor que modificaremos será el grosor de línea o espesor de línea, el que está vinculado con el estilo de pluma que vamos a utilizar al momento de trazar los objetos pertenecientes a una capa. En el caso de la capa de dimensiones, presionaré sobre Default, se abrirá el selector de grosor de línea y desde aquí seleccionaremos la pluma que queremos que se utilice para dibujar nuestros elementos. Lo mismo haré con la capa Ejes. Y la capa 0 la mantendré con su espesor por defecto. En la columna Plot encontramos un icono que es una impresora. Y desde aquí podremos definir si los objetos pertenecientes a una capa aparecen o no en una impresión o publicación. Al momento de hacer clic sobre estos iconos, aparecerá un icono rojo. Y esto quiere indicar que todos los elementos de esta capa no serán visibles al momento de imprimir o publicar un trabajo. Por eso es muy importante prestar atención a que no estén activados por error. Yo pienso utilizar mi capa 0 como una capa auxiliar, por ende, activaré la opción de que no sea visible al momento de ser publicada. Una vez que hemos creado las capas que necesitamos, podemos cerrar el administrador y luego desde la casilla de capas seleccionar aquellas que necesitemos y proceder a dibujar en nuestro archivo. Yo trazaré rápidamente una figura para que podamos apreciar la configuración de tipo de línea que hemos asignado a la capa Ejes. Al comenzar a dibujar la circunferencia, hasta cierto punto no es aplicable o visible el estilo de línea, ya que la escala no lo permite, pero conforme me comienzo a alejar, podemos observar que el estilo de línea se está haciendo aplicable. En caso de que necesitemos modificar una configuración que ya hemos asignado, podemos volver al administrador de propiedades de capa y modificar las propiedades. Los objetos, ya que están asociados a la capa, obedecerán estas propiedades que estamos modificando. Y de esta forma podemos organizar nuestro trabajo en AutoCAD.